Dios le bendiga. Dios le bendiga, queridos hermanos. Sea la paz de Cristo sobre usted, su casa y su familia en este día. Que Dios le bendiga grande y sobreabundantemente en esta mañana de lunes. Hoy que nos regala el Señor, lunes 6 de abril del año 2020. Y en este día nos levantamos con fe, con ánimo, confiando en Dios y sabiendo que en Dios está la fuerza y el poder para ayudar, para levantar, para bendecir. En este día tenga la firme confianza de que el Señor va adelante y de que Él está con usted. Amén. En este día vamos a leer uno de los salmos para iniciar y presentar al Señor esta mañana. El Salmo 7 declara en su versículo 3:
Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mí manos de iniquidad y si he dado mal pago al que está en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcance, la huella en mi tierra, mi vida, y mi honra ponga en polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierte en favor mío el juicio que me mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en años. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada armado, tiene ya su arco y lo ha preparado. Amén. Es un salmo fuerte que habla de la justicia de Jehová. Pero hay buenas noticias. Él dice que el Señor juzgará a los pueblos, versículo 8. Pero él también dice, versículo 10, mi escudo está en Dios, que salva a los de recto corazón. Es importante que estemos a cuenta con el Señor y hagamos lo bueno. Hagamos lo bueno. Estamos a tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Si somos justos, si estamos cumpliendo con Dios, si estamos siendo fieles a Él, cuando pedimos justicia, la justicia de Jehová será a nuestro favor, será para ayudarte, levantarte, librarte de tu prueba y Él levantarse contra los que te hacen la guerra. Pero si pides justicia y el injusto eres tú, y tú eres el que está obrando mal, y tú eres el que está juzgando a otros, y tú eres el infiel a Dios, y tú eres el que ha faltado a lo que Dios te ha demandado, no puedes esperar que la justicia sea darte lo que esperas. Seamos justos, seamos fieles, seamos obedientes y veremos de Dios la respuesta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gloria, honra y alabanza solo a ti. Te pedimos que seas tú bendiciendo cada vida de cada uno de los que nos ven y escuchan. Bendice la iglesia, a cada hermano que en ella se congrega. Bendice esta tierra de República Dominicana y sé tú guardándonos. Bendice a cada hermano que está en otros países como Estados Unidos, Europa, Puerto Rico, así como en otros lugares donde también nos escuchan. Bendícelos, guárdalos, ampáralos y dale sabiduría para que hagan lo bueno, lo justo y lo correcto, para que cuando clamen a ti, de ti reciban ayuda, socorro y respuesta favorable. En el día del conflicto, tú los ayudarás. En el día de la prueba, tú los librarás. Y en el día malo, no temerán mal alguno, porque tú con tu vara y tu cayado los defenderás y les darás aliento. Ponemos en tus manos estas mañanas de oración en Tempranito con Jesús y te pedimos que seas tú guiándonos por tu palabra y Espíritu Santo para edificarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, amado hermano y hermana que nos ves. Qué bueno estar aquí temprano. Qué bueno poder conectarnos. Como todos los días, te quiero recordar la lectura bíblica en un año
que estamos compartiendo y que ha sido una motivación desde que llegó el 1 de enero de parte de la Iglesia Casa de Oración y Restauración y los Ministerios Cosecha y Victoria. Hemos estado distribuyendo estos folletos gratuitamente y motivando a las personas a leer la palabra. Y a quien no tiene una Biblia, pues le donamos una Biblia. Vamos en este día a ver el pasaje que corresponde para hoy lunes, donde estamos a 6 de abril. Corresponden los pasajes Josué 18 al 19 y Proverbios 10. Siempre leemos una lectura de la que corresponden. Vamos a Proverbios para poder leer en Proverbios 10 un pasaje de la lectura de hoy. Proverbios 10 está titulado Contraste entre el justo y el malvado. Y comenzamos leyendo en el libro de los Salmos acerca de la justicia de Jehová y de que Él es el juez justo. Muchos claman y piden a Dios justicia, siendo ellos los injustos. ¿Y cuándo somos injustos? Cuando vamos en contra de lo que Dios llama justo y de lo que Dios llama bueno. Por ejemplo, usted puede pedir justicia al Señor contra un adversario si ese adversario es el que está haciendo algo malo. Es como que de alguna manera una mujer sabe que su esposo tiene un amante y pide que Dios haga justicia porque ella es la esposa. Eso es correcto, pero no puede esperar que Dios a esos hijos que pueda tener ese hombre con esa mujer, porque ellos no son culpables. El culpable es el hombre. El culpable pudiera ser la mujer. El culpable pueden ser ambos. Pero como cristianos nunca podemos pedir mal sobre otra persona. Estamos llamados a perdonar. Quien hará justicia es Dios. Quien tomará en control ese caso es Dios. Si usted ora en contra de esa persona pidiendo que Dios le haga daño, usted estaría actuando no como creyente, sino como quien odia. El creyente tiene que pedirle, Señor, ayúdame, hazme justicia, pero no decirle a Dios qué tiene Él que hacer, porque Él es justo y Él es el juez. Si usted condena a la otra persona y dice ella es culpable, usted le está juzgando. Tenemos que ser cuidadosos de no juzgar, sino poner nuestro caso ante Dios y que Dios sea el que tome el control. Muchos cristianos, cuando alguien nos confronta, le decimos, voy a orar, estaré orando, o oremos. Y con eso lo que queremos decir es que Dios tome el control. Si tú tienes la razón, que Dios organice las cosas conforme a lo que tú dices. Si yo tengo la razón, que Dios organice las cosas conforme a lo que es justo. El cristiano ora por justicia, pero también por paz. El cristiano no se levanta como aquel que ordena, manda o como el que tiene la razón. Quien redime nuestros conflictos debe ser Dios. Por medio a Él hacer justicia. Recuerde que Dios es justo. No va a tener por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Por eso, tus casos, preséntalos a Dios, y Él te hará justicia. En esta mañana leemos en Proverbios 10, que está titulado Contraste entre el justo y el malvado. Dice, no lo vamos a leer completo, vamos a leer solamente una porción. Dice el versículo 6. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita,
mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiñe el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El oído despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para la espalda del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Te leo ese último versículo. En las muchas palabras no falta pecado, versículo 19, mas el que refrena sus labios es prudente. Qué importante en este tiempo es ser prudente. Qué importante refrenar los labios. Siempre le he dicho a los hermanos que para discutir hacen falta dos personas. Y para caer en vanas discusiones, cuando alguien está airado, insultando, es mejor orar y callar. Es mejor esperar un momento en el cual la persona esté en una actitud de hablar, no de contender. Las contiendas traerán rencillas. El que sabe refrenar su lengua se evitará muchos conflictos. Cuando alguien está airado y usted le responde, el airado se exalta más y vienen más conflictos, y lo que era un problema se convierte en 10 porque se siguen alterando. Por eso la Biblia habla de la blanda respuesta. Muchas veces la blanda respuesta será: te quiero mucho, hablamos luego, cuando estés más calmado. Te amo, si somos familia, si somos pareja, si es un padre, un hijo. Te amo, hijo, te amo, madre, te amo, padre, te amo, esposa. Pero vamos a hablar cuando estés más calmado. No quiere decir que en ese momento la persona va a calmar. Quiere decir que usted puso una pausa a esa discusión y usted le va a dar el espacio a que Dios obre, a que Dios redarguya, a que Dios aclare y redima esa situación. Hoy, como pasaje bíblico, vamos a hablar precisamente de un tema parecido. Algo que está en el Antiguo Testamento y que es un pasaje que nos habla de 3 personajes bíblicos que se vieron en el medio de una situación que afectó a todo el pueblo de Israel que Dios había sacado de Egipto. Fíjese cómo una rencilla, una murmuración, un chisme puede afectar a más de 600,000 personas. Qué tremendo es el poder de la lengua. Santiago habla sobre la lengua, le dedica casi un capítulo a hablar sobre controlar nuestra lengua. Y vamos a ver este ejemplo de Números 12, de cómo afecta a una familia, a un pueblo que de por sí está en un momento de prueba, y alguien no sabe controlar sus pensamientos y los dichos de su boca. La Biblia dice, y vuelvo y te lo repito, refrena tu lengua. La Biblia habla de la blanda respuesta, pero la Biblia también nos dice, no juzguéis.
Hoy en día, y especialmente les pasa a los jóvenes y a los adultos algunas veces, se creen sabios, se creen tener todas las respuestas. Algunos hasta usan algunos pasajes bíblicos para sostener lo que piensan o dicen, sacando esos pasajes de contexto. Cuando son enfrentados con la verdad, entonces se sienten que nadie los entiende, que todo el mundo está en su contra, y no es así. Usted está equivocado. Y cuando alguien está equivocado, todo no se va a mover para darte la razón. Por eso es importante saber cuándo debemos ir a orar y callar, y que Dios, por su Espíritu Santo y su palabra, nos redarguye. Dios es maravilloso y Él por su palabra te va a redarguir. Puede usar una prédica como esta o puede usar su palabra. Vamos a Números 12. Números capítulo 12, que está titulado María y Aarón murmuran contra Moisés. Fíjese que los tres eran hermanos. No hay murmuración más dolorosa que la que viene de quien es tu familia sanguínea o de la fe, o de quien es tu compañero de trabajo, de ministerio, o de aquella persona que Dios ha puesto cerca de ti para que tú ayudes y para que sea tu ayuda. Cuídese de la murmuración, cuídese de juzgar, cuídese de acusar. Cuando el dedo acusador se levanta y es usted que lo levanta para señalar personas, eso es peligroso, porque con la misma medida que tú mides, serás medido. Y si te equivocaste al juzgar, esa transgresión no quedará sin paga. Por eso, a tiempo, pidamos perdón a Dios, y aun si fuese necesario, a los hombres. Dice Números 12, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Fíjese, querido hermano, que María, Aarón y Moisés eran hermanos. Y como eran hermanos, habían lazos familiares que los unían y los rodeaban. Sin embargo, esta situación de hermandad, Dios la usó para bien, para que ellos pudieran desarrollar diferentes misiones de parte de Dios. Cuando Moisés es puesto en la canastilla, es María que sigue la canastilla por el río hasta que él llega donde la princesa. Y es María que le habla a la princesa egipcia para que la misma madre de Moisés sea que lo cuide. María había ayudado a Moisés de muchas formas. Aarón es el hombre que Dios escoge, que Dios mismo llama profeta y sacerdote, para que sirva de ayudador al lado de Moisés. Dios los escogió a los tres. Dios estaba con los tres, pero cada uno de ellos tenía diferentes funciones, tareas y misiones. Moisés toma una mujer que es cusita. Los teólogos discuten sobre qué quiere decir cusita, pero la mayoría quedan de acuerdo en que era una mujer de un linaje y una tribu que su piel era así como la nuestra. Era una mujer de color, era una mujer india. Y esta mujer que Moisés había tomado por esposa había provocado discusión, chisme, murmuración. Pero detrás de toda esa murmuración de la mujer cusita había más cosas. El que quiere murmurar va a buscar una razón que parece visiblemente fácil de ver por cualquiera. La mujer era cusita, era esposa de Moisés y era algo visible. Pero las verdaderas razones
la vamos a ver más adelante de por qué María murmuraba. María tenía deseo de poder, hambre de poder. María celaba a Moisés no con la mujer cusita, sino con la posición como profeta de Dios, como juez delante del pueblo y como aquel a quien Dios le hablaba que dirigía al pueblo. Esa era la verdadera razón. No era la esposa. El problema era que María tenía aspiraciones, para llamarlo entre comillas de alguna forma. María quería más cosas, más poder, y Aarón también. Y dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjese cómo comienzan chismeando, murmurando de Moisés y su mujer, para luego hablar, no solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Es decir, también nosotros somos profetas, también somos escogidos de Dios. ¿Por qué Moisés tiene que ser el que toma decisiones? ¿Por qué Moisés es el que sabe lo que es bueno y lo que es malo? Y ahí comienza un diálogo entre María y Aarón. Y resulta que a veces quien va a defender al agraviado no es el mismo agraviado. Moisés, al parecer, no estaba ahí, no se había quejado, aunque quizás se hubiera enterado de esta murmuración. Moisés no estaba en contra de María y Aarón, y Moisés dice la palabra que era manso. Pero estos dos personajes, María y Aarón, siendo gente de Dios, que había servido bien a Dios, ahora habían tomado una mala actitud. Y uso este punto para hablarte a ti creyente, hombre o mujer de Dios que tiene años como creyentes, y en un momento dado permites que el maligno venga a tu vida y te ponga o plante una mala actitud en contra de personas que son de Dios igual que tú, y que quizá Dios te llamó a cuidar, a ayudar, a proteger y hasta a servir. María y Aarón estaban llamados a servir a Dios, y parte de su servicio a Dios era ayudar, apoyar, acompañar y hasta servir a Moisés. Pero al murmurar a Moisés, usted no puede murmurar al que Dios te manda a cuidar. Usted no puede contender contra aquel que Dios te mandó a levantar, a ayudar y a bendecir. Usted estaría ahí yendo en contra no de la persona, sino de tu misión. Serías mal siervo, mala sierva. Estaría tú mismo dañando la obra, la misión y la tarea que Dios te delegó proteger, cuidar y ayudar, que en este caso es una persona. A Josué la tarea que se le dio fue ser siervo de Moisés, y a través de hacer bien esa misión terminó siendo el sucesor de Moisés. Pero si Josué se hubiera dedicado a hablar mal de Moisés, a criticarlo, a contenderlo, a desacreditarlo delante del pueblo, ¿usted cree que Dios lo hubiera escogido cuando Moisés iba a morir para sucederlo y ser el que guiara el pueblo? Claro que no. Dice la palabra que Josué era un buen siervo y que acompañaba a Moisés, y que cuando Moisés se iba a dormir, después de él acompañarle todo el día, Josué iba y se acostaba a las puertas del tabernáculo. Dice la palabra, volviendo al pasaje de Números 12, versículo 1 y 2, dice el 2, y dijeron, refiriéndose a María y Aarón, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Jehová oye, Jehová escucha. No hay nada oculto que no sea descubierto. No hay nada oculto que Dios en lo claro no lo juzgue. Quiero que usted entienda que aún nuestros pensamientos y deseos Dios los conoce. Por eso debemos reprender muchas veces hasta nuestra propia mente.
Y dice la palabra, y lo oyó Jehová, y he aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Los tres del problema fueron llamados. Pero estos tres, habían dos que habían murmurado, y uno que era la víctima de la murmuración, que necesariamente ni siquiera había abierto la boca. No se había quejado, no le había pedido justicia a Dios, sencillamente era víctima de una murmuración en la cual él lo único que hacía era amar a su hermana María y a su hermano Aarón, porque Moisés era manso. Y dice la palabra, salí vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. El Señor les pregunta, ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra Moisés? Y es una pregunta que es totalmente obvia. Moisés fue usado para llevar las 10 plagas a Egipto, para que el mar rojo se abriera. Así fue usado para que al golpear la piedra saliera el agua de la roca, para echar la vara en el agua y que se volviera dulce en Mara. Moisés había sido usado por el Señor de muchas formas. Le había dado señales a través de su vara, de su mano, pero ahora era motivo de murmuración. Y el mismo Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué? Él le dice, ¿por qué? Le dice el Señor en el versículo 8, ¿por qué pues no habéis tuvido temor de hablar contra mi siervo Moisés? Cuando Dios puso a Moisés para que María lo cuidara en la canastilla, puso a Aarón para que fuera su vocero, ayudador y sacerdote. Los tres estaban llamados para estar juntos sirviendo a Dios. María dirigía a las mujeres en la adoración. Era profetisa del Señor. Aarón era el que estaba como sacerdote. ¿Por qué murmurar a Moisés? Si cada uno dentro del orden de Dios había sido exaltado, bendecido. Los celos, las contiendas, las iras, el querer más, trae muchas veces diferentes situaciones. En este caso, el mal había nacido en María porque María es que inicia la murmuración. Cuídese usted de no ser el que obre como esta María, porque el que inicia la murmuración pagará con la peor condena. Y lo vamos a entender ahora. Dice el 9, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Dios se molestó y no le siguió hablando. No le siguió hablando. Ni siquiera le dijo claramente qué iba a hacer. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Jehová se molestó y ni siquiera le dijo cuál era la sentencia. Solamente se fue. El Señor no entendía por qué María y Aarón habían murmurado contra su siervo Moisés, que era manso, que era humilde, que estaba sirviéndole correctamente. No entendió por qué María estaba molesta y Aarón, si Dios los había exaltado, los había bendecido, había cumplido a cada uno de ellos. Aarón lo hizo sacerdote y hizo a sus hijos también levitas y sacerdotes. María era profetisa
dirigía a las mujeres. ¿Cuál era el problema? Querían más. Vinieron los celos. A veces cuando la gente recibe una posición, no quiere ver que hay nadie por encima de él. Pero en las cosas de Dios nadie está encima, todos estamos juntos, pero con diferentes funciones. Y dentro de esas funciones hay funciones que Dios te da, que son obedecer a otra persona, ayudar a otra persona y servir a otra persona. Dijo Jesús que el que quiera ser el mayor se haga el menor y que el mayor servirá a los demás. Muchas veces se nos olvida que el siervo sirve y que no hay mayor gracia que ser un servidor de Dios. Y el servidor de Dios servirá al pueblo de Dios. Nuestra misión es servir. Si eres hijo o hija de Dios, sirve. Si eres hijo o hija de Dios, sirve. Y comienza por servir en la casa de Dios y servir a los que Dios ha delegado funciones en esa casa. Y eso hay que entenderlo. No sé si usted lo sabe, pero el Señor nos llama y nos dice, y todos estos te servirán. No. El Señor te llama y te dice, sirve a los demás. La vida cristiana es una vida de entrega y de servicio. Y en la misericordia de Dios, Él pondrá personas a tu lado para que faciliten la obra. Y muchas veces, al ojo humano, no al espiritual, al humano, parece que alguien sirve a un hombre. Pero eso es al ojo humano. En lo espiritual, alguien está cumpliendo una misión, una tarea. Alguien está cumpliendo con un don ministerial de servicio. Te pregunto, en la Biblia nos habla en Efesios 4:11 de los 5 dones ministeriales: apóstol, maestro, pastor, evangelista, profeta. Cuando el maestro da clases de escuela dominical, ¿está sirviendo a los estudiantes? Sí. Cuando se afana preparando su clase y llega el día de la clase de la escuela dominical y va y la comparte, está sirviendo a cada estudiante de esa aula. Pero el bendecido es el maestro, porque está ejerciendo un don ministerial, está sirviendo a Dios por medio de servir a los niños o por medio de servir a los adultos, a cualquiera que sea que le esté dando clase. Él está sirviendo a Dios por medio de servir a la gente. Sería un gran error espiritual pensar que usted está mandando a la gente, que usted le está diciendo qué hacer. Usted está sirviendo a Dios, ejerciendo un don ministerial. Y ese don ministerial es el de maestro. Es importante ver las cosas como las ve Dios. Porque si la vemos como la ve la carne o la ve el hombre, vamos a llevar lo de Dios al mundo. Y el mundo lo vamos a querer traer a los de Dios. Y en el mundo hay reyes, hay generales, hay fuertes, hay gente que gobierna a otros. Pero en lo espiritual no. Somos hermanos en Cristo. Somos todos siervos y siervas. Estamos todos llamados a amarnos, a cuidarnos y a servirnos los unos a los otros. Y privilegiado es aquel o aquella que Dios, dentro de su llamado, ministerio o función, le pone la tarea, como le puso a María y Aarón, de servir a aquel a través del cual Dios estaba hablando, que era Moisés. Bendecida era María y bendecido era Aarón, de que dentro de todo el pueblo ellos eran los que estaban más cerca de aquel por el medio del cual Dios estaba hablando. Por eso cuando cruzan el Mar Rojo, María toma el pandero y guía a todas las mujeres en alabanza y en adoración. Cuando llega la hora de escoger el sacerdote y el linaje del sacerdocio, es tomado Aarón. Qué tremendo. Pero también hay un Ur en la Biblia que se nos habla que tenía una posición de privilegio. Ur y Aarón eran los que estaban en la montaña. Cuando los brazos de Moisés decaían, ellos le levantaban los brazos. Tan importante era lo que hacía Ur y lo que hacía Aarón como lo que hacía Moisés.
Es importante entender este orden. Dios se molestó con María y Moisés. Y en ese momento ni siquiera le comunica la sentencia. Ni siquiera le comunica qué él va a hacer. Simplemente dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Hay gente que cree que esa ira no está. Sí está. Hay personas que se levantan contra los siervos y las siervas de Jehová. Hay gente que se levanta contra la iglesia, se levanta contra los que tienen posiciones de servicio en la iglesia y los contienden, los murmuran, los critican. Hay personas que al finalizar el culto o una transmisión como esta, lo que se van es a murmurar. Yo no me voy a dar cuenta, nadie se va a dar cuenta, pero Dios sí se da cuenta. Él ve, Él sabe, Él oye. Nuestro Dios es todopoderoso, como anoche orábamos. Y así como es todopoderoso para ayudar, también para hacer justicia al agraviado. Y aunque Moisés no estaba pidiendo justicia, había sido agraviado. Y se estaba moviendo una murmuración y un complot contra Moisés y su esposa Cusita. Y dice la palabra que Dios se airó y se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Recuerde que esa nube del tabernáculo marcaba la presencia de Dios y era una sombra de nubes de día y una columna de fuego de noche. Pues ese día se fue. El Señor se retiró del tabernáculo. Y dice la palabra, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. La lepra es una enfermedad terrible que afecta el organismo y que es visible, y las personas, su piel se destruye, y una forma de destruirse es que se pone blanca y se llena de una postilla por todo el cuerpo. Y eso le pasó a Ana instantáneamente. Eso le pasó instantáneamente a María. María y Aarón en ese momento vieron la enfermedad. El pueblo vio la enfermedad. María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón a María y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. En ese momento Aarón sabiamente clama a Moisés, porque la nube se había retirado del tabernáculo, Jehová se había ido. Y entonces clama a Moisés, porque Moisés era el agraviado. Pero en el orden, Moisés era la autoridad sobre María y Aarón. Y en ese momento, la autoridad que ellos le habían querido quitar murmurando, ahora se la devuelven pidiéndole ayuda. Aarón no ora él mismo por María, porque sabe que está en falta, en pecado. Cuando usted está en pecado, sus oraciones no pasan del techo. Sus oraciones, aunque son escuchadas, no son respondidas. Y en ese momento quiero que usted entienda que Aarón clama a Moisés y dice, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No puede ella ahora, como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Moisés, que era el agraviado, se mueve a misericordia, porque como lo dice al inicio de Números 12, Moisés era manso. Moisés no tenía nada contra Aarón y María. Moisés no tenía conflicto. Este conflicto y este sufrimiento era innecesario, era producto de la murmuración, era producto de los celos, de las envidias, era producto de codiciar posiciones. Pero ¿cuál posición codiciaban? La que otro ya tenía. Usted no puede codiciar posiciones que están ocupadas. Tiene que dejar que Dios te levante, no levantarte tú mismo. Y dice la palabra que él clamó a Moisés. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, versículo 13, te ruego, Dios, que la sane ahora.
Respondiendo Jehová a Moisés. ¿A quién respondió? A Moisés. A Moisés. Y dice, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María con ellos. Después el pueblo partió de Geserredrot y acamparon en el desierto de Parán. Ellos estaban cerca de la tierra prometida. Tanto así que en el pasaje siguiente, en el capítulo 13, es que Moisés envía a los espías, a Josué, a Caleb y a los otros príncipes. Ese momento tan importante de entrar a la tierra prometida se estaba retrasando. Mire, quizá hoy usted en su vida está viviendo un retraso. Usted está viviendo un tiempo de espera, producto de su murmuración. Quizás hay cosas que no están saliendo bien. Quizás hay cosas que están detenidas y frenadas. Recursos que debieron llegar y no han llegado. Permisos que te debieron dar y no te lo han dado. Negocios que están estancados que debieron estar avanzando. Familiares que han debido volver al hogar que no han vuelto. Gente que Dios ha debido hacerle justicia y no lo ha podido hacer. Porque usted se levantó contra alguien que Dios te mandó a servir, a apoyar y ayudar. Como familia de fe tenemos que estar juntos. Y siempre les recuerdo a los hermanos que cuando Dios te lleva a un lugar y cuando Dios tiene un propósito contigo en ese lugar, no es si tú quieres o puedes o entiendes, es que Dios te llamó a eso. Y si usted se va huyendo, le pasará como Jonás, un pez se lo va a tragar y lo va a traer otra vez. Pero ¿sabe qué? Regrese rápido. No espere que se lo trague el pez. Regrese usted caminando. Regrese usted solo, usted sola. Y haga lo bueno. Busque la paz. No hay nada más cristiano que buscar la paz. No hay nada más cristiano que ponernos de acuerdo como hermanos. La Biblia dice que te pongas de acuerdo hasta con tu adversario antes de llegar al juez. Cuánto más con un hermano. Busquemos la paz. Busquemos el entendimiento. Hoy en los hogares que estamos en esta cuarentena, que todo el mundo está orando para que este mal no toque tu casa, ni mi casa, ni la casa de nadie. Y si a alguien ya le ha dado, para que se vaya rápido. No es el momento de discutir. No es el momento de rencillas, pleitos. No es el momento de decir, yo tengo la razón y me tienes que obedecer. Es el momento de buscar la paz. Es el momento de buscar el entendimiento. Y en esta mañana quiero concluir con este tema orando y motivándote a que esta semana la inicies con fe y a que pongas en orden las cosas. Los lunes es un día maravilloso para ordenarnos, para entrar en orden primero con Dios. Organícese con Dios. Hay personas que quizás están en falta con Dios. Hay personas que quizás han estado murmurando hasta a Dios, su obra, a los que le sirven. Hay personas que quizás han cerrado su mano para Dios por motivo de la murmuración y dice, yo no voy a seguir ayudando, ni sirviendo, ni haciendo nada, porque a mí me dijeron, porque yo pienso, porque yo creo. Hermano, está faltándole a Dios 2 veces. Le está faltando con tu murmuración y le está faltando porque no has cumplido con lo que tenías que cumplir. En una ocasión una señora mayor que tenía muchos años de cristiana se había disgustado, no era de nuestra iglesia, era de otra iglesia. Se había disgustado mucho con su iglesia, al punto tal que se fue. Y se fue y duró tantos años fuera de su iglesia, que hasta la iglesia, los pastores donde ella se congregaba, llegó un momento que murió, que desapareció la iglesia. Y ella tenía todos esos años sin ofrendar, sin diezmar y sin congregarse. Pero como era una mujer muy legal, ella había acumulado esos diezmos, había acumulado esas ofrendas. Y ella estaba pidiéndole a Dios dónde congregarse. Alguien la invitó a la iglesia, a la nuestra. Y ella dijo, yo no voy a visitar ya más iglesia, ya yo estoy vieja y cansada.
Y esa señora, el primer día que fue, no le gustaron muchas cosas. Y se lo dijo a quien le invitó: no me gusta esto y esto. Y comenzó a hacer lo mismo que en la otra iglesia había hecho y por lo cual se había ido. Pero sucedió algo con lo que ella no contaba. El Señor comenzó a mandarle, a través de lecturas bíblicas y a través del Espíritu Santo, palabra. Y la redarguyó ella misma. Le dio un boche santo el Señor en su casa. Al punto tal que la señora regresó a la iglesia. Pidió una reunión y se reunió con nosotros. Y sin nosotros hablar media palabra, porque no la conocíamos, ella dijo: solo quiero que me escuchen. Y en ese momento comenzó a hablar y a decir lo que ella había hecho en esa otra iglesia, por qué se había ido. Luego, cuando llegó a nuestra iglesia, cómo nos juzgó, todo lo que nos criticó, ella sola y en su casa. Y entonces nos dijo cómo Dios la había redarguido por la palabra. Que las citas bíblicas le venían y ella la leía y lloraba, y la leía y lloraba. El Espíritu Santo la redarguyó. Pues llegó un momento que terminó ella de hacer su exposición. Dijo: yo vine a pedirles perdón y al mismo tiempo a pedirle perdón a Dios. Y a pedirle a ustedes que me ayuden a orar, porque yo necesito que Dios me sane de esta ira, de este celo tan fuerte por la palabra, donde yo encuentro que nadie es suficiente. Oramos un buen rato, la guiamos a orar, le dijimos que en nuestro caso no había nada que perdonar, porque nosotros no acostumbramos a tener ese tipo de ni sentimientos, ni emociones, ni pensamientos. Si algo hemos aprendido es amar. Que odie a otro, nosotros amamos. Pues ese día esa mujer, al final, cuando ya concluye todo, está en paz, está sonriente, nos dice: queda algo por resolver. Yo tengo esos años sin diezmar y ofrendar, y una de las cosas que cuando leí la palabra entendí es que tenía que traer esto a ustedes. Yo le dije: ahora hay una situación, yo quiero que usted se vaya y vuelva y ore, porque nosotros no recibimos algo, una donación, una ofrenda que viene de un momento, de un conflicto como este. Era una mujer pensionada, recibía una pensión, una buena pensión, porque era una profesional de alto rango, y ella quería entregar eso. Y yo le dije: aún se le vaya o no a recibir, no lo sé, vaya y órele al Señor, y que Él le ponga a usted en su corazón que usted aquí es que se va a quedar, que esta será su iglesia, y que aquí es que usted tiene que entregar eso. Si usted no tiene esa certeza, vaya y dónelo a una de esas instituciones que hacen ayuda social. Aquí tenemos muchas necesidades y muchos problemas, pero algo que no queremos es que alguna persona piense que aquí lo que estamos esperando es lo que pueda dar. Porque lo más importante son las personas. Lo más importante después de Dios es la gente y el que podamos vivir en amor y en unidad. La mujer se fue, duró varias semanas visitándonos, pero sin la respuesta. Un día regresa y nos dice: ustedes tienen un ministerio que se llama Dorcas, que se llama Ayuda Social. ¿Es así? Y yo le dije: sí. ¿Quién se lo dijo? Me dijo: no sé, tengo una semana orando y soñándome con ustedes repartiendo comida. Quiero que mi ofrenda sea usada para ese ministerio. Así lo hizo, así lo recibió el ministerio que se ocupa de eso, y así se distribuyó en comida. Y la gloria de Dios. Ella quedó sana de esa enemistad con su antigua iglesia, a la cual no podía volver porque hasta había desaparecido. Y Dios le había dicho en su revelación que se quedara ahí. La obediencia, la humildad, el no tener litigios con los hermanos. Busquemos la paz. Este tiempo que vive la humanidad de crisis no es un momento para rencillas políticas, rencillas legales, rencillas que tengan que ver con problemas familiares. Usted en su casa busque la paz. El hijo busque la paz con el padre con la madre.
Y si no podemos hablarnos con amor, hagamos un silencio y oremos. Pero no le falta el respeto a quien Dios te llama a honrar. A los jóvenes le aconsejo, nunca olvide que el primer mandamiento con promesa es que honrarás a tu padre y a tu madre. Igualmente, te aconsejo que tu familia de la fe dice la palabra que es primero. No debemos tener rencilla con los hermanos, que debemos de trabajar juntos y en armonía. Cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, dice el Salmo 33. Y en el medio de esta situación, todas las naciones debemos unirnos. Esta pandemia del coronavirus nos llama a la reflexión para que todos nos unamos a orar por el país del que usted es, orar por la humanidad y orar especialmente por los países que están siendo más afectados. Esta semana, que el mundo normalmente celebra Semana Santa, nuestra iglesia ha tomado la visión de todos los años. Declaramos una semana con Jesús. Todas las semanas son con Jesús, pero aprovechamos lo que es la Semana Santa para hacer algunas actividades especiales. Y este año se llama En Casita con Jesús, porque estamos en las casas. Y se llama En Casita con Jesús y tendremos actividades especiales casi todos los días, iniciando desde esta noche, que tendremos una actividad especial a las 8:30 vía la emisora, y vamos a tratar de transmitirlo por Facebook Live. Todos los días estamos orando hasta que termine la pandemia, y aún después, a las 7 en Tempranito con Jesús, a las 1 en tiempo de oración, y en la noche a las 8:30 en Cosecha y Victoria Radio. Pero a esos 3 horarios se van a añadir otras actividades que vamos a estar compartiendo. Habrán estudios bíblicos que serán a las 5 de la tarde. Algunos días habrán temas de familia para toda la familia que también vamos a estar compartiendo, y será en las tardes. Vamos a tener también una actividad muy especial el viernes, que será una noche de vigilia. Vamos a tener actividades especiales el sábado, y mañana martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos los días habrá actividades especiales hasta culminar el domingo. Así que esta es una semanita para entregarla al Señor. Y el tema de esta semana es En Casita con Jesús. Amén. Vamos a compartir más tarde en las redes sociales la invitación y la motivación para que todos nos puedan acompañar. Invite a otros que se sumen, aún en otros países. Estas redes sociales nos permiten comunicarnos con personas de otros países. Ayer leíamos la lista de los países desde donde nos están escuchando. Habían personas en Chile, en Suiza, en Guyana Francesa, teníamos personas en Puerto Rico, teníamos personas en Canadá, en Estados Unidos, en varios lugares de Estados Unidos, New Jersey, el Bronx y otros lugares. Tenemos personas escuchándonos también en Alaska, tenemos personas escuchando también en Venezuela, en Colombia, y pues son muchos lugares. Y aquí en República Dominicana tenemos reportes de Santiago, tenemos reportes de San Francisco de Macorís, la provincia Duarte, de varios lugares. Tenemos reportes de Samaná, tenemos reportes de Elías Piña, Baní, San Juan, Asua. Tenemos reporte también de lo que es Barahona, La Romana, San Cristóbal, Jaina y San Cristóbal y muchos de sus municipios como Cambita, Palenque. Así que te motivamos a compartir este enlace, que ya luego de concluir en vivo el programa queda grabado ahí en Facebook. Se comparte el enlace para que usted lo pueda ver en horario diferido también. Vamos a despedirnos orando. Te motivo a que sigas orando por el país y la humanidad, y ora también por la fe, que la gente tenga fe y tenga esperanza. El Señor es el primero que puede ayudar
aun a que los científicos encuentren la vacuna de este virus, así como también a que el Señor permita de que sobrenaturalmente creemos en un Dios todopoderoso, así como este virus llegó y se aceleró, se apague. Dios todo lo puede y lo creemos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te presentamos esta semana y la ponemos en tus manos. Y te pedimos que seas tú acompañando a cada persona, que seas tú yendo delante como poderoso gigante, como dice tu palabra. Mira, Señor, los que están afectados por este virus. Padre, saca de sus vidas y de sus cuerpos esta enfermedad. Mira a los que han perdido algún familiar. Dale paz, dale nuevas fuerzas y dale la certeza y la convicción de que ese familiar va a tu presencia. Igualmente te pedimos, Señor, que tú hagas que este mal pase de largo en la casa de muchos, que nadie sea infectado, y que en el nombre de Jesús, si como pasó con Sadrach, Mesach y Abednego, tú permites que llegue la enfermedad, danos tú la fortaleza de sobreponernos sobre ella y salir más que vencedores. Guárdanos en este día y te pedimos también el suplimiento. Mira, Señor, la crisis económica que todo esto ha traído. Mira las necesidades de alimentos, de sustento. Mira, Señor, oh Dios, la misma iglesia que tiene que seguir cumpliendo con compromisos y necesidades, así como con la visión que tú nos has dado de repartir alimentos. Y lo queremos hacer y lo hemos hecho durante 11 años. Ayúdanos a seguirlo haciendo, Señor, en este momento de dificultad. Suple de tus riquezas en gloria lo que nos falta. Toca tú las personas que puedan, oh Dios, ayudarnos a cumplir con esta misión, tanto que la iglesia esté sostenida, como que también podamos repartir los alimentos. Danos para dar. No pedimos para nosotros, pedimos de Dios para dar a los demás. Ayúdanos en este día a mantenernos firmes y confiados. Y si alguien se levantó con el corazón apagado, Padre, llénalo de fe. Hoy le prestamos esa tacita de fe y en el nombre de Jesús declaramos de que el Señor se levanta sobre ti y tu casa para infundirte ánimo, nuevas fuerzas y ayudarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Se despide de ti el pastor Alexander Polanco. Es un gozo estar contigo. Somos de los ministerios Cosecha y Victoria y de la iglesia Casa de Oración y Restauración. Que el Señor te bendiga, te guarde y te dé paz. Te esperamos por este mismo medio a la 1 de la tarde en tiempo de oración. Que tengas un feliz y abundado día del Señor. Amén.